Atención a la última hora porque las memorias de Juan Carlos I ya se han publicado en Francia y nos dejan unos titulares bastante negativos en lo que se refiere a Leticia. Entre otras cosas, y ahora lo vamos a desarrollar, dice que no le dejaba ver a solas a sus nietas, que distanció a Felipe de sus hermanas y que nunca fue a verle a su despacho. Un retrato de una nuera totalmente diabólica que hace Juan Carlos I, que además hace coincidir su regreso a España con la publicación de estas memorias, en este caso en Francia. Vamos a leer algunos de los pasajes del libro porque creo que no nos habíamos hecho a la idea de lo explosivas que iban a ser estas memorias. Ya conocíamos que Leticia no quedaba bien, pero ahora no solo lo confirmamos, sino que además la biógrafa tiene el cuajo de decir que este libro lo ha escrito para reconciliarse con su familia. Muy fuerte. Le repetí una y otra vez: la puerta de mi despacho estará siempre abierta para ti. Ven cuando quieras. Pero nunca vino. Así habla el rey Juan Carlos en sus memorias de la reina Leticia, a quien, como ya se conoció la semana pasada, culpa de que no contribuyó a la cohesión de las relaciones familiares. Publicado íntegramente este miércoles en Francia, el libro Reconciliación ahora ha dado algunos detalles más de esta falta de sintonía con su nuera, de quien también se dice que su llegada a la vida de Felipe VI hizo que el príncipe de Asturias, de entonces, no solo se distanciara de sus padres e incluso sus hermanas, sino de sus amigos de la infancia. Felipe tenía 34 años, de esto quiero decir algo. Tenía 34 años y sabía lo que quería, igual que mis hijas, que se casaron con los hombres que amaron. Nunca intenté influir en ellas ni hacer de casamentera, y si lo hice fue en vano. Bien. Que se distanciara de sus padres, de sus hermanas, bueno, eso es la vida familiar, pero de sus amigos de la infancia. Es que es muy fuerte esto. Con 34 años ya creo yo que Felipe podía decidir de quién distanciarse y de quién no. Que yo siempre lo he dicho, hay libros y hay biografías que hablan que determinados círculos de Felipe VI trataban a Leticia poco menos que como una plebeya. Ella era una periodista de televisión española, pero no cualquier periodista, sino una que se hacía cargo del telediario de la noche, de segunda edición, el que más audiencia tiene, y que en aquella época lograba pasar los 6 millones de audiencia muy fácilmente. Quiero decir, Felipe escogió a una de las personas más importantes, más influyentes, si las podemos llamar así, del país. Pero como digo, en círculos bastante clasistas, elitistas, se burlaban de la propia Leticia. Con lo cual yo entiendo ahí que Felipe dijera: cortamos esto. Ya el tema de su familia es otro asunto. Sigo. El exmonarca asegura que hizo todo lo posible por superar sus diferencias con Leticia. Dice: el éxito de la pareja principesca era una garantía para el futuro de la corona. Y reconoce que en sus actos oficiales siempre evitaba que se notaran esas discrepancias personales. Vamos, que no se tragaban ni él a la nuera ni ella al suegro. Pero nunca llegaron a entenderse y Juan Carlos lamenta que eso hiciera mella en la relación con sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, con quienes dice que nunca pudo salir a solas. Yo sigo insistiendo, a mí este titular ya lo leímos hace unos días y me llama bastante la atención. O sea, quiero decir, que se lleve la abuela a las niñas me parece normal. Que se las lleve el abuelo, pues no sé. Quiero decir, es que era el rey de España. ¿Dónde se las va a llevar? ¿A las regatas? ¿O a dónde? Ay, madre mía. Son muy elegantes y cariñosas, pero me entristeció no poder entablar una relación personal con ellas, contarles historias, compartidas comidas en restaurantes, viajes, llevarlas a ver partidos, como hice con mis otros nietos. Bueno, pues esta queja, a ver, se las lleva a partidos, se las lleva a restaurantes a unas niñas y van a decir, ¿y qué? ¿Y qué? No sé, es un poco raro, ¿no? Lo de contar historias, pues ahí yo no le digo que no, en tema de papel de abuelo, pero lo demás suena raro.
Dice, el exmonarca concede que sabe que Leticia y Felipe están criando a sus hijas maravillosamente, pero que en esa crianza también ha echado en falta a la reina doña Sofía. Según él, tampoco a la reina doña Sofía, a la que por cierto pide disculpas de aquella manera, se le ha permitido una relación cercana con sus nietas. Mi esposa nunca pudo recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus primos, las veía ocasionalmente, pero le hubiera encantado hacerlo más a menudo, sobre todo porque viven a tan solo 100 metros de distancia. Le habría gustado transmitirle la genealogía, la historia, los valores de nuestra familia y algún consejo de una reina emérita con una trayectoria impecable a una futura reina. El año pasado trascendió, y lo comentamos aquí, que él visitó a Leonor en la Escuela Naval de Marín, pero no a solas, sino junto a Felipe y a Leticia. Pues bastante hicieron, quiero decir. Asistió a la cena de su 18 cumpleaños, pero lo que es en público pues no se le ha vuelto a ver ni con Sofía ni con Leonor desde diciembre de 2018, con el motivo del 40º aniversario de la constitución de la familia real al completo, con un posado que tuvo lugar en el Congreso. Otro pasaje dice, siempre fui un lobo solitario, así me creí, pero cumplía con mi papel de cabeza de familia de corazón. Reunía a mis hijos con su abuela para la comida de los domingos, a mis hermanas y sus familias para Navidad, y siempre estuve disponible para mis primos, sobrinos y sobrinas y mis numerosos ahijados. Bueno, ¿qué podemos sacar de estos primeros extractos? Va a haber más, Juan Carlos I nunca ha tragado a Leticia, nunca la ha tragado. En su momento hubo informaciones que decían que se oponía al matrimonio. De hecho, todo hasta que se da, porque en esa época las redes sociales, internet no estaban tan fuertes, hasta que se da esa información de el rey va a presentar a su prometida y tal, ya había rumores de que este señor y la reina Sofía incluso ponían 50.000 palos en el camino de las relaciones de Felipe VI. Ocurrió con Eva Sanum, que fue lo más significativo, a la que pusieron, con ayuda de sus medios, prácticamente de prostituta. Con Leticia no se hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tenía una imagen pública, la de una periodista que presentaba el telediario. Desde entonces, pues yo creo que ella, que siempre ha sido una mujer con carácter e independiente, y no la estoy justificando porque seguramente Leticia también habrá hecho cosas mal, pero dijo, yo no me voy a poner aquí al tú por tú con este señor. Y por supuesto, ya una vez nacidas las niñas, son los padres los que deciden un poco la crianza. Son sus nietas, no son sus hijas, con lo cual son Felipe y Leticia los que tienen esa decisión en las manos. Yo creo que es una venganza contra Leticia, en la que se ha quedado un poco corto, porque no cuenta cosas como la discusión que tuvieron aquel verano en Mallorca en 2013, si no me equivoco, donde Leticia podría haber provocado el divorcio, en este caso con Felipe, la separación, porque cogió las maletas y se fue. Pero se fue, y esto es lo que no se cuenta, porque tuvo una discusión con este señor de que en Mallorca aquí se hacen lo que mis santos digan. Entonces la otra dijo que no. La otra ya estaba hasta aquí de Mallorca. Y sobre todo, porque a la reina Sofía más o menos pues la puede tolerar, pero a este señor pues no. Claro, entonces ella, yo entiendo que se vio también en el palacio sola. Y seguramente, y yo aquí me parece genial el hecho de que no se haya, bueno, pues que no se haya querido plegar un poco a los designios del emérito en su momento, y que haya puesto una serie de límites. Yo no veo bien el hecho de que los abuelos pues no vean a los nietos, pero no es tan sencillo como Juan Carlos lo quiere hacer parecer. Se aprovecha, además, entiendo, por los titulares que han salido, del silencio que van a tener Felipe y Leticia en cuanto a esto.
Más que reconciliación, este libro es un ajuste de cuentas. Es un ajuste de cuentas con Leticia, con su hijo y con todos los que él considera enemigos o que se le han atrevido a ponerse un poco por encima. No va a haber reacción por parte de Zarzuela. Yo creo que este señor, en cierto modo, pues ha quedado muy retratado, porque una cosa es la vida de Leticia, que es verdad que decimos que tal, que la vemos, las caras en los eventos, tal. Todo eso lo podemos criticar e incluso alguna cosa más. No los bulos, evidentemente, pero sinceramente yo creo que si hicieran una encuesta de aceptación como las hacen en Reino Unido, entre Juan Carlos y Leticia, que no serían ninguno de los dos los más valorados, Leticia superaría y con creces a Juan Carlos I. Esto es lo que le sienta el mal, pero es la realidad. Vamos a seguir hablando del libro porque también habla de la reina Sofía y también habla de otras cosas de índole político que yo me he quedado un poco flipando. Pero mientras tanto, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. También uniros al canal de WhatsApp abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.